En el Sermón del Monte creo que todos están completamente ubicados, ¿cierto? Porque creo que vienen hace un buen tiempo ya charlando, más de un mes. Vienen hace poco más de un mes en el tema. Así que sabemos dónde estamos ubicados, ¿cierto? Estábamos al norte del mar de Galilea y estábamos cerca a Cafarnaúm. Y parece que había una gran multitud. Hay un debate acerca de si ese era el sermón del monte o el sermón de la llanura. Y ahí está Jesús hablando. ¿Y está hablando a quiénes? ¿A quiénes les está hablando Jesús? ¿Ustedes recuerdan eso? Está hablándole a un grupo de pobladores, seguramente de estas poblaciones vecinas, y la mayoría eran judíos. Y habían judíos de todo tipo, es decir, habían personas que tenían recursos, estaban también los líderes de estas poblaciones, estaban fariseos, estaban pescadores, estaban diferentes personas allí, y allí está Jesús compartiendo una serie de enseñanzas profundas y completamente transformadoras. Y en uno de esos puntos Jesús nos va a hablar de un tema que es bien interesante, que pareciera que fuera un tema de hoy, pero resulta que hace más de 2000 años Jesús estaba hablando de algo exactamente igual de importante. Y me gustaría muchísimo si me acompañan a orar para que el Señor sea hablando a nuestros corazones y no sean solamente palabras. Señor, por favor, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a entender eso que tú nos estabas hablando hace 2000 años, cómo eso es relevante el día de hoy para nuestra vida, Señor. Que podamos vivir conforme a tus enseñanzas, a tus principios, a lo que tú nos muestras, y que podamos mostrarle al mundo, Señor, tu transformación en nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos con libertad escuchar la palabra y abrir nuestras Biblias, y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, que tu palabra sea transformadora, reveladora y que nos transforme. Que seas tú hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que en el año 2018 la empresa de notariado, la Superintendencia de Notariado y Registros, arrojó un balance general acerca de un tema muy particular: matrimonios y divorcios. ¿Ustedes conocen estos números? ¿Conocen las estadísticas? Imagínense, en Colombia, en el primer semestre del 2018, se registraron 24.311 matrimonios civiles de parejas heterosexuales, aclaro. Y ese mismo periodo de tiempo, es decir, el primer semestre, se registraron 10.666 divorcios. Eso equivale al 40%. Quiere decir que en Colombia, de cada 10 personas que se casan, 4 se divorcian. Pero hay algo bien interesante que me llama mucho la atención. Hay algunas regiones en el estudio que se hizo, como por ejemplo la costa atlántica, el eje cafetero, los llanos orientales, donde el promedio es un poco diferente, donde por cada 3 personas que se casan, 1 se divorcia. Pero los casos más complejos los encontramos en el Valle del Cauca, Cali, y en Cundinamarca y Bogotá, donde por cada 2 personas que se casan, 1 se divorcia. ¿Es relevante este tema? Y lo que me llama la atención es que el tema de los divorcios es algo bien neurálgico y está destruyendo familias en nuestro país. Y mire qué interesante, está Jesús allá en el sermón dando el sermón del monte. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 y los años que queramos sumarle, 2011, 2019 años, ¿sí? Estaba Jesús allá dando una enseñanza que pareciera que se quedara en la historia, pero hoy, cuando vemos las noticias, parece que es un tema bastante relevante. Y entonces encontramos en Mateo 5, 31 al 32, encontramos el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Dice, ¿están conmigo? ¿Todos están ya en la Biblia? ¿Estamos ubicados? ¿Sí? Dice, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio. Pero yo les digo, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce ¿a qué? A cometer adulterio.
y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Es un texto bien interesante y es un reto poderlo ver a la luz de la palabra y a la luz también del contexto donde Jesús está hablando y a quién Él está hablando, ¿sí? Por eso les mencionaba más o menos, imaginémonos qué personas podían estar alrededor de Jesús escuchando. Y es probable que hayan sido muchísimas personas, muchísimas, 3,000, 4,000 personas. Ya sabemos que en más de una ocasión Jesús estuvo compartiendo y en una ocasión alimentó a 4,000 y en otras 5,000, ¿sí? Y en este punto yo quisiera hacer un pequeño desglose de estos dos versículos en tres aspectos. Primero, el texto empieza diciendo, se ha dicho. Y mi primer punto lo he llamado lo que se ha dicho. Hoy en día, ¿qué se dice del matrimonio? Muchos seguramente tenemos algunas frases por allí guardadas, ¿cierto? Dice, por ejemplo, frases como que el matrimonio al que no lo acaba. ¿Sí ven? Exactamente. Hay otra frase, por ejemplo, que dice, en esta casa mi esposo tiene la última palabra. Sí, mi amor, lo que tú digas. ¿Cierto? Frases como el matrimonio hay una descripción y dicen, es un acto religioso mediante el cual se crea un Cristo más y una Virgen menos. Otra sentencia es la única sentencia a cadena perpetua que se cancela solamente por mal comportamiento. Eso es lo que se dice hoy en día. Es una situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba, ni ningún hombre espera lo que obtiene. ¿Esa la entendieron? Esa está un poquitico difícil, ¿cierto? Es una situación en la que ninguna mujer obtiene lo que espera, ni ningún hombre espera lo que obtiene. En matemáticas, aquí hacemos muchas veces descripciones matemáticas del matrimonio. Es la suma de afectos, la resta de libertades, la multiplicación de problemas y la división de bienes. ¿Cierto? Apúntenlo, está bien. Es la suma de afectos, la resta de libertades, la multiplicación de los problemas y la división de bienes. Y hay una que es bastante popular, dice que es la única guerra en la cual se duerme con el enemigo. Lo que se dice del matrimonio. Creo que estas frases son realmente decentes frente a lo que muchas personas cuando se sientan hablan del matrimonio. Y ahí está Jesús en el Sermón del Monte. Está diciendo, se ha dicho, porque ¿qué decía la gente en ese momento y con base a qué la gente actuaba? Y encontramos en Deuteronomio 24 exactamente los textos a los cuales Jesús está haciendo referencia. Él está hablando de algo contemporáneo, pero está trayendo a relucir la ley, lo que se había dicho de antes, porque era con base a lo cual la gente vivía y actuaba. Así como hoy en día nosotros vivimos y actuamos con base a lo que escuchamos y a lo que se dice. Esto, aunque suena jocoso, es muy real. Para muchísimas personas es la forma en la cual se habla del matrimonio. Y miremos lo que dice el texto, porque Jesús está diciendo, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Él está citando la ley de Moisés y en Deuteronomio 24, del 1 al 4, creo que yo les puse el 1 al 3 y me equivoqué, pero es del 1 al 4, vamos a leerlo. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te ha dado como herencia. Primero, ubicándonos en el contexto histórico, estamos hablando que Dios le está hablando a los hombres, ¿cierto? A los hombres. Y entendemos que de repente la mujer allí, el rol que jugaba era un poco diferente frente a la ley judía. Pero yo quisiera que no pensáramos de esa manera.
Yo quisiera que pensáramos en nuestro contexto actual, donde está el Señor hablando a hombres y a mujeres. Jesús le estaba hablando y le estaba diciendo, miren, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Yo me puedo imaginar allá en esa época cómo era ese tema. Mire el texto, la ley como dice, si fuéramos abogados y desmenuzáramos la ley, ¿qué diría? Si un hombre se casa con una mujer, ¿se casa cómo se casa uno? Feliz, ¿cierto? Emocionado, enamorado, generalmente. A algunos les toca por allí porque les tocó, pero en realidad generalmente la mayoría se casan felices, ¿cierto? Es un deseo, es un anhelo del corazón poderse casar y compartir la vida con la persona que uno ama. Si un hombre se casa con una mujer y viene un pero, dice, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. ¿Qué podría ser algo indecoroso? Se puso una blusa que no le combinaba. Eso me parece indecoroso, chao contigo. Eran excusas fáciles. Prácticamente el hombre podía decidir de qué manera o qué era indecoroso. Dice, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, el problema para el hombre en ese entonces se resolvía muy fácil. Así que yo creo, sin que estoy simplemente haciendo una deducción, yo creo que en ese entonces, si hubiésemos hecho un censo también de la registraduría, de notariado y registro, seguramente las estadísticas de divorcio en esa zona iban a ser iguales o peores que las que tenemos aquí. Por eso Jesús habla del divorcio. Y cuando la gente le pregunta ¿y qué opinas del divorcio? Jesús le está diciendo, se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, ¿sí? Y queda la mujer en una situación bastante complicada, si leemos más adelante, pero no quisiera entrar a ese punto. Solo quiero que entendamos que así como lo era antes en la ley de Moisés, en el momento en que Jesús está compartiendo el Sermón del Monte, está trayendo una ley, no la está invalidando, está diciendo, se ha dicho que así es. Y en ese momento seguramente ya era algo natural, ya era un tema de poder decir, si no me gusta mi esposa, simplemente la cambio. Si ya se envejeció y no está tan bonita, entonces me busco una nueva y más joven. ¿Les suena eso parecido o familiar con lo que pasa hoy en día? ¿Cierto? Hoy en día la gente busca cualquier excusa para poder simplemente terminar una relación. Tengo un recuerdo que me llama muchísimo. Cuando me casé, yo siempre dije que no me iba a casar con una europea y mucho menos con una hija de pastor. O sea, mi esposa es europea y es hija de pastor. Y cuando estoy en mi matrimonio, a nosotros nos casaron 3 pastores diferentes y de repente llega la persona que nos da la bendición y nos habla de algo bien interesante y nos dice, esperamos que ustedes se casen por una decisión y no por amor, porque, escuchen esta frase, qué bonita excusa si se acaba el amor para terminar con un matrimonio. Así que manténganse unidos por una decisión. Y recuerdo que este señor no era muy alto, tenía unos ojos azules y eso abrió los ojos y dijo, que tengan como el alma de acero. Y yo estaba feliz realmente, pero sí me alcanzó a asustar un poquito. Y yo dije, no, yo aquí me tengo que portar bien, definitivamente. Se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio. El Señor conoce la ley y sabe bien lo que se ha presentado. Viene el segundo punto que quiero compartir y es la excepción. Porque el texto comienza a decirnos, pero yo les digo que. Y empieza luego el yo les digo que con una excepción, un excepto, que en caso de inmoralidad sexual. Y si nosotros miramos el texto en Deuteronomios, aquí está hablando de cosas indecorosas, que podría estar hablando de estos temas de inmoralidad sexual, ¿sí? Jesús conocía muy bien la ley y yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto cuando hablo de las excepciones, ¿sí? Porque es probable que aquí en nuestras comunidades y donde nosotros vivimos y compartimos hay personas que están en segundas nupcias o que han tenido que darse otras oportunidades por diferentes razones, ¿sí?
recordarles simplemente que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y justamente conociendo el corazón de nosotros como es, por eso cuando Dios da en la ley la posibilidad de divorcio, Él no está dando como tal una ley, Él lo que está dando es una concesión frente a una situación de dificultad, frente a una situación de dolor, frente a una situación donde no se puede controlar y donde hay infelicidad. El Señor en su misericordia da una concesión y estira un poquito la ley. Eso es lo que está enseñando Jesús. Por eso Él va y recuerda nuevamente y dice, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, ¿sí? Es una situación muy particular que el Señor Jesús está recalcando en este momento. Dios no quiere que por el hecho de habernos casado, de tener un compromiso con una persona y en medio de una relación matrimonial donde hay infidelidad, donde no hay respeto del uno por el otro, donde ni una de las partes o las dos partes no se quieren comprometer a trabajar y a luchar por un matrimonio, Dios no quiere que usted viva en un infierno en su matrimonio. Por eso el Señor permite excepciones. Y esa excepción tiene que ver, correcto, con inmoralidad sexual. Y yo no quisiera orientarlo hacia la posibilidad de decir, ok, como está pasando algo en mi relación o en mi matrimonio, entonces qué fácil es poder decir me voy de aquí y se acaba. O incluso con ciertas situaciones que se presentan en las relaciones en pareja donde se toman situaciones en diferentes áreas para poder salir y escaparse y decir no voy a seguir con una persona. Yo quisiera enfocarlo más a tener la atención acerca de lo que es la inmoralidad sexual para estar prevenidos, para estar concentrados y poder hacer la voluntad de Dios en este aspecto. Y por eso quisiera citarles Proverbios 6, 30 al 35. Dice, no se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Pero al que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenza, y no podrá borrar su oprobio, porque los celos desatan la furia del esposo, y éste no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio, ni se contentará con muchos regalos. Sí es cierto que la palabra de Dios habla de una excepción. Y trayendo un poco lo que Jesús está enseñando, lo que quisiera compartirles hoy es que pensemos en lugar de la excepción como una puerta de salida, veamos que esa excepción igual lleva a una vida de desastre y de dolor. Por eso, especialmente para las personas que están casadas, a los matrimonios que están aquí, o a los jóvenes que aún no se han casado, pero que están soñando, anhelando y deseando casarse, quiero decirles que en esta área hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La excepción no es una puerta de salida donde yo digo, como está pasando esto, entonces voy a hacer aquello y puedo salir de una relación matrimonial, porque eso está muy lejos de la voluntad de Dios. El Señor, cuando diseñó el matrimonio, lo diseñó con un propósito claro y específico. Así que lo que tenemos aquí es una situación compleja por la cual sufren tantos matrimonios hoy en día. Hay una frase que se usó por mucho tiempo, lo usaron los ingleses, que decía, si el pasto es más verde. Y cuando decían si el pasto es más verde, lo que en sí querían decir era que el jardín de tu vecino siempre será mejor. Pero la realidad de esta frase, que además fue usado por una compañía que se encargaba de hacer citas por internet para matrimonios, personas casadas, era una página web donde las personas casadas podían entrar y buscar otras personas casadas que pudieran o quisieran tener una aventura. Ya se sabía que quien entraba a esa página estaba encontrando personas que tenían exactamente el mismo deseo. Y esta fue una compañía que se lucró, hizo mucho dinero destruyendo hogares.
y aprovechándose de la debilidad de las personas. Abrieron un portal a la infidelidad, ¿sí? Y su eslogan era este: si el pasto es más verde. Si el pasto es más verde, probablemente sea artificial. Es solamente un espejismo. El adulterio y la infidelidad es un espejismo. Y me encanta la forma en la cual Salomón lo describe. Dice: el que comete adulterio le faltan sesos. Le faltan sesos. Una persona que no piensa, ¿sí? Y hace un comparativo. El que roba le va bien, pero el que comete adulterio no tanto. El que roba, si lo cogen pillado, tiene que devolver lo suyo, así le cueste todo lo que tiene. Pero el que comete adulterio, al final va a tener una situación, una consecuencia muchísimo, muchísimo más grave. Proverbios 7, del 6 al 20, este no lo busquen, este cuando estén en su casa lo pueden leer porque aquí tenemos niños y tenemos menores y este ya es uno de esos textos un poquitico pasado de tono, pero habla acerca de lo que pasa y hace una descripción acerca de dos mujeres. 7 del 6 al 20. Hace una descripción de dos mujeres y eso es lo que quisiera rescatar de este texto. Una mujer que está en el capítulo 8 es Doña Sabiduría y la otra que está en el capítulo 6 que vimos ahorita y en el capítulo 7 habla de la adúltera. Proverbios se presenta como un papá dejándole los consejos más profundos a su hijo. Y en reiteradas ocasiones Salomón le está dejando este consejo. ¿Sabes qué? Está la señora Sabiduría, Doña Sabiduría, y está la adúltera. Por eso habla de que quien comete adulterio no tiene sesos, porque se va detrás de la adúltera y no detrás de Doña Sabiduría. Todos nos enfrentamos en una u otra ocasión, en cualquier momento de nuestra vida nos enfrentamos a situaciones. Hay una frase que se las dejé escrita en los bosquejos para que recuerden este punto. La oportunidad golpea a la puerta, a todos, pero la tentación se recuesta en el timbre. La oportunidad golpea la puerta, una o dos veces, pero la tentación se recuesta sobre el timbre, es decir, es permanente. Y siempre vamos a necesitar tomar decisiones frente a las tentaciones, frente a las pruebas. ¿Qué vamos a decidir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A Doña Sabiduría o nos vamos con la adúltera? ¿Qué queremos hacer? ¿La voluntad de Dios o queremos hacer nuestra propia voluntad? Y eso me lleva al último punto. Si entendemos lo que Jesús está diciendo, ahí está diciendo, se ha dicho, y está diciendo, por lo tanto, yo les digo, pero aquí me llama muchísimo la atención porque él dice, pero yo les digo que, hace como un paréntesis en la excepción para que la gente entienda que está citando la ley y no se va a poner a debatir con ellos acerca de la ley. Pero luego viene yo les digo que, y quitando el excepto dice, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Miren, las consecuencias del divorcio siempre van a ser nefastas, siempre. Y Jesús aquí nos está invitando, yo les digo a todos, no a algunos, no a los líderes, no a los pastores, no a las personas que se logran ver, no a los pescadores, no, a todos. El Señor nos está hablando a todos. Y nos está diciendo el que se divorcia de su esposa, y traigámoslo a este contexto, el que se divorcia de su esposo, porque hoy en día no son solamente los esposos los que le pasan carta de divorcio a las esposas, sino esposas que dejan a sus esposos. ¿Sí? Este texto del Señor nos está diciendo todo el que se divorcia. Y más allá de lo que nos está diciendo, que tiene más que ver con el contexto de los judíos en ese momento, que habla acerca de inducir al adulterio, casarse con la divorciada también comete adulterio, nos está hablando de las consecuencias difíciles y nefastas que tiene esto. ¿Y qué es lo que vemos nosotros hoy en día? ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas hablan de divorcio? Es que no nos entendemos, es que no nos entendimos. Es que ya no me gusta, es que ya no está bonita, es que está muy flaca, es que está muy gorda, es que es muy alta, es que es muy bajita, es que ya no me gusta. Pero cuando se casaron sí.
es que se acabó la química, ya no hay química. Es que se apagó el fuego del amor. Son cosas como esas las que constantemente escuchamos. Y la más triste de todas, se murió el amor. Y eso me recuerda siempre esas palabras de mi suegro cuando me decía: si se muere el amor, qué bonita excusa para terminar una relación y un matrimonio. Qué bonita excusa. No nos podemos dejar engañar, queridos amigos y amigas, porque realmente el Señor tiene un plan y un propósito perfecto para nosotros. Y cuando vemos lo que debe ser, como puse en el último título, en el último punto, es cuando Jesús dice: pero yo les digo, todo el que se divorcia le va a ir mal. Y quisiera ir cerrando este texto con Marcos 10, 8 al 9. Porque aquí vemos a Jesús diciendo cuál es el verdadero propósito del matrimonio. Recordemos que Dios creó al hombre y a la mujer, los unió y les dijo: ustedes van a ser una sola carne, uno solo. Y Marcos 10, 8, 9 dice: y los que eran dos serán hechos una sola carne, una sola cosa. Así que ya no son más dos, sino uno. Pues lo que Dios juntó, que no lo aparte el hombre. Y esto lo escuchamos cada vez que vamos a una ceremonia o cada vez que vemos una película y hablan de matrimonio, y así termina: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre ni la mujer. Porque resulta que eso es lo que vivimos hoy en día. Ese es nuestro mundo actual. Vemos matrimonios de papel, vemos las estadísticas: un 40% en Colombia. En Cundinamarca, de 2 personas que se casan, una se divorcia. Y Jesús está hablando de algo relevante en su momento, porque la gente no estaba tomando en serio el matrimonio. Y le está diciendo: si ustedes se divorcian, todos van a tener resultados nefastos. Cuando el propósito real de lo que Dios quiere para nosotros es que nos mantengamos unidos como uno solo, una sola carne. Si ustedes están casados, parejas, escuchen atentamente. El Señor quiere que ustedes tengan un matrimonio sólido. Lo dijo allá en el Sermón del Monte. ¿Sí? Hay salidas, sí, pero esas salidas tienen unas consecuencias, y eso no es el propósito de Dios. Es una concesión. No miremos nunca el divorcio como una alternativa. Para sus matrimonios, el divorcio no es una alternativa. Si bien es cierto que hay una excepción, tengan en cuenta que es mejor no llegar a eso, y por eso hablamos de Proverbios, para que tengan muy en cuenta y más bien escuchen a Doña Sabiduría y no a la adúltera. Si ustedes están casados y de repente su pareja, su esposo o su esposa no conocen del Señor, yo los invito a que oren por esta persona. Porque cuando nosotros escuchamos y sabemos lo que Dios quiere y obedecemos, a nosotros nos va a quedar más fácil. Pero cuando una persona no conoce del Señor, vive según los principios que se viven afuera. Y tendremos que llegar a veces a esa situación lamentable y dolorosa del divorcio. Por si acaso alguien está viviendo un infierno, el Señor no quiere que usted viva un infierno en el matrimonio. Ore por su pareja, por su cónyuge, y que el Señor les ayude a restaurar su relación. Si ustedes no se han casado, para los jóvenes, si ustedes no se han casado, revisen bien con quién se van a casar. Porque si es difícil cuando uno conoce del Señor, si es difícil cuando uno ama a Dios y le busca, y no siempre puede mantenerse absolutamente firme. Como les dije, las oportunidades golpean a las puertas, pero la tentación se recuesta sobre el timbre. Imagínense cómo será difícil si ustedes se casan con personas que no temen al Señor. Por eso la palabra habla y les invita a que no se unan en yugo desigual, porque se hace mucho más difícil. Y por último, si ustedes
son personas divorciadas o se ha divorciado y están empezando segundas oportunidades o quieren empezar otras oportunidades, tengan en cuenta que Dios tiene un plan y un propósito perfecto. Él restaura y Él da segundas oportunidades, pero que podamos esa nueva oportunidad aprovecharla para vivirla conforme a lo que Dios está enseñando. No quiero hablar de mi testimonio, pero tengo un recuerdo bien hermoso que quería compartirles hoy. Recuerdo haber estado en mi peor crisis matrimonial. Yo no quería saber de mi esposa. Realmente estábamos ya en un proceso prácticamente iniciando un divorcio. Recuerdo una pareja que llegó en su carro a recogernos para llevarnos a un encuentro matrimonial. No teníamos ni idea de cómo se llamaban. Pero estas dos personas, esta parejita llegó, tocó a la puerta, no nos dejaron ni siquiera coger los morrales, las maletas que llevábamos. Cogieron todas nuestras cosas, los cojines, todo lo demás lo llevaron. Yo le decía, no, tranquilo, no, yo lo llevo. No me dejaron llevar nada. Simplemente con mucho amor recogieron nuestras cosas, las llevaron, nos abrieron las puertas del carro, de su carro, pusieron las maletas en el baúl, nos llevaron. Incluso hubo una etapa en un recorrido en que hasta nos cerraron los ojos para que no supiéramos dónde nos iban a meter. Llegamos a este sitio. Yo iba a bajar nuevamente. No nos dejaron tocar nada, nos cogieron las maletas, nos llevaron a este sitio y allí nos dejaron. Estuvieron pendientes todo ese tiempo de nosotros. Nunca los había visto. Me impactó el amor tan grande de esta pareja. Y por eso, desde hace 15 años, con Miri, mi esposa y yo, a Hernán y a Mari les decimos padrinos, porque fueron nuestros padrinos y nos llevaron a Alma. Miri y yo somos producto de la restauración de Dios a través del ministerio de Alma. Y sabemos los riesgos que hay en esta vida. Hemos aprendido en estos 14 años a compartir y apoyar y ayudar parejas porque Dios restauró nuestras vidas, Dios restauró nuestro corazón, no permitió que nos separáramos, ¿sí? Y nos hemos dedicado la mayor parte del tiempo a apoyar a parejas jóvenes, a apoyar a parejas, así no sean jóvenes, ¿sí? Para poderles decir que vale la pena luchar y trabajar por el matrimonio. Hoy en día hacemos 2, 3 encuentros por año y aconsejamos parejas, acompañamos parejas, ya sabemos todo lo que está pasando hoy en día. Siempre que una pareja está alguno que no quiere, ya nosotros sabemos que generalmente dejaron entrar a la adúltera o al adúltero. Así lo nieguen, así no lo quieran reconocer. Y están dejando llevarse por delante a través de las mentiras y del pasto artificial que este mundo ofrece. Nosotros, mi esposa y yo, somos testigos de lo que Dios hace cuando restaura. Yo he vivido los últimos 14 años más felices de mi vida, no me cambio por nadie. Lo más hermoso que tengo es mi matrimonio y quienes más lo disfrutan son nuestros hijos y lo disfrutamos cada día. Por eso les digo, el Señor estaba diciendo, hablando del divorcio, pero nos dio un pero gigante. Pero yo les digo, eso no es lo que yo quiero para ustedes. Yo quiero para ustedes plenitud y felicidad total y absoluta. Permítame dejarle 2 puntos de reflexión para que meditemos en este texto. El primero es cómo está mi matrimonio delante de Dios. ¿Cómo está mi matrimonio delante de Dios? Y que podamos pensar en eso. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Qué es mi matrimonio? ¿Es solamente una fachada? ¿Tengo cosas guardadas? ¿Estoy dejando que el timbre quede ahí pegado y no lo estoy sacando de allí? ¿Cómo está mi matrimonio delante de Dios? Y el segundo punto que les invito a reflexionar para los que están casados y para los que no se han casado es: ¿qué estoy haciendo por cuidar mi matrimonio? Y para los que no están casados, ¿qué estoy haciendo para tener un buen matrimonio algún día? ¿Qué estoy haciendo para cuidar mi matrimonio? ¿Cómo está mi matrimonio delante de Dios y qué estoy haciendo por él? Quiero invitarlos a que podamos orar y que el Señor sea sellando su palabra en nuestro corazón.